quiero decirle algo antes de pasar al tema de esta tarde. Dile a tu vecino: el pastor está agradecido por tu vida. Pero díselo convencido. Dile: el pastor le da gracias a Dios por tu vida. Y escuche esta porción que voy a leer, Efesios capítulo 1, versos 16 y 17. Es algo que estuve orando toda la semana a favor de ustedes. Y lo voy a seguir haciendo. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Efesios 1:16. No he dejado de dar gracias por ustedes. Díganle al pastor: no dejes de dar gracias por mí, pastor. Y fíjense lo que dice. ¿A qué le llevaba Pablo? Dice: en mis oraciones, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, fíjense, dos cosas que pide Pablo: que les dé espíritu de sabiduría. Obviamente el espíritu de sabiduría tiene que venir del Espíritu Santo. Y también que les dé espíritu de revelación. Dos cosas que yo le digo algo: estoy orando por usted, para que Dios le dé a usted espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, y dice ahí: para que le conozcan mejor. Así que si vas a empezar a recibir sabiduría, ya sé por qué mi pastor está orando por mí. Amén. Bien, solamente se lo quería comentar. Y bueno, vamos a orar por la palabra de esta mañana. ¿Cuántos de los que están aquí son padres de familia? Levanten su mano. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de familia? Levanten su mano. ¿Cuántos de los que están aquí son empleados? Empleados, sí, en algún trabajo. ¿Cuántos de aquí son dueños o son gerentes o tienen personas a su cargo? Levanten su mano. Bueno, pues todo eso, ese mensaje es para ustedes. Muchos no la bajaron. Y quiero que oremos a Dios. Así que ponga su mano en su corazón y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa revelación para conocer su corazón y poder entender lo que Él quiere hablarnos esta mañana. Padre Celestial, yo te doy gracias por lo que tú quieres hablarnos, y quiero bendecir la vida de cada uno de tus hijos e hijas que estamos aquí, Señor. Bendigo el corazón, Señor, y pongo mi vida delante de ti, Señor, para poder dar tu palabra, Señor. Que sea palabra que venga de tu corazón, que es una palabra que nos transforme, que es una palabra que realmente pueda hacer un cambio en nuestras vidas. Yo bendigo tu palabra, Señor, y declaro que esa eficacia de tu palabra lo hará en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hay un versículo en la Biblia, y creo que usted lo ha leído y lo hemos tal vez declarado muchas veces, donde Pablo está diciendo estas palabras: mas sean dadas las gracias a Dios, porque Dios nos lleva de victoria en victoria. En otra versión dice: de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. ¿No? ¿Cuántos saben que Dios quiere llevarnos de victoria en victoria? Pero no siempre sucede. Y no es porque no porque Dios tenga la culpa, sino porque muchas veces, y es lo que voy a tocar en esta mañana, ¿qué sucede cuando la victoria que Dios nos quiere dar se transforma en una pérdida, se transforma en un luto? Y el título del mensaje, y es Biblia, le he puesto: cuando la victoria se convierte en duelo.
Se oye fuerte y este título nos puede hablar de un contraste, nos puede hablar de esa vida de victoria que tú y yo podemos, pero ¿en qué momento esa victoria se puede convertir en tristeza, se puede convertir en una pérdida en tu vida y en mi vida? Si yo les preguntara a algunos de ustedes alguna victoria que Dios te ha dado esta semana, sí, pastor, me ascendieron, Dios sanó a tal persona, mi hijo, esto, aquello, y pudiéramos dar testimonio de esa parte de las cosas que Dios está obrando. Pero también, ¿qué sucede cuando Dios nos da una victoria y no la sabemos manejar y esa victoria se convierte en tristeza, se convierte en pérdida, se convierte en duelo, como dice el título? Y ahorita va a ver de dónde extraje este título que lo dice la Escritura. Y mire, yo quiero decirle algo, y sé que lo sabe. Estamos en guerra. O sea, estamos en una guerra 24/7, donde Satanás no descansa, donde si tú y yo nos descuidamos por un momento, nos ataca y nos hiere. Dile a tu vecino, estamos en guerra. Y hoy voy a hablar, segunda de Samuel, si está anotando, capítulo 19, pero le voy a dar un poquito del contexto. Segundo libro de Samuel, capítulo 19. Déjame explicarle un poco. El capítulo 18, Absalón se está levantando en contra de su padre. Absalón quiere tomar el reinado, quiere tomar el trono. Y Absalón tiene su ejército y tiene todo. Y dice la Escritura que David llama a sus 3 generales, a Joab, a Itai, a Tamai y ya no me acuerdo el otro, pero los llama y les dice, bueno, pues vamos a salir a la guerra, vamos a defendernos, vamos a atacar. Y mire qué curioso. Por un lado, David no quiere que le pase nada a su hijo, y el contraste, Absalón no le importa si mata a su padre. Y la Escritura dice que David les dijo, bueno, pues vamos a la guerra, vamos a luchar. Y los generales le dicen, señor rey, usted quédese, usted no vaya. Es tiempo donde debe de estar mejor en el palacio, debe de estar mejor en Jerusalén, y queremos que se quede porque cuando lo vean a usted, a nosotros no les importan las vidas de nosotros, les importa la vida de usted y lo van a tratar de matar. Y dice la Escritura que David accede y se queda. Y usted conoce la Escritura, dice que Absalón iba en un burrito, en un mulo, se enreda en un árbol, su pelo, y se queda colgando. Y dice la Escritura que llegó un hombre del ejército y lo mata. Vamos a estar viendo lo que sucede después de esto. En el capítulo 19, a David le dan la noticia. ¿Cómo se llama el mensaje de esta mañana? Cuando la victoria se convierte en duelo. Y vamos a estar leyendo segunda de Samuel capítulo 19, verso 1. Una vez que Absalón muere, dice la Biblia, el rey se conmovió, subió a la habitación que había encima a la puerta y se puso ¿qué? A llorar diciendo mientras subía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío. Fíjese cuántas veces dice
hijo mío. Y la Biblia dice que llegó Joab, el general principal del ejército, y le dicen: el rey está llorando, el rey está perturbado, el rey se está lamentando por la muerte de su hijo. Y dice, y aquí viene el título del mensaje, verso 2. Cuando las tropas se enteraron de que el rey estaba afligido por causa de ¿qué? De su hijo que había muerto. Fíjese, la victoria de aquel día se convirtió en duelo. ¿Duelo para quién? No, duelo para los soldados, duelo para aquellos que habían defendido al rey. Dice ahí, se convirtió en duelo para todo el ejército. Entonces, yo en esta mañana quiero hacerte esta reflexión: cómo una victoria que Dios nos puede dar se puede convertir en duelo, se puede convertir en tristeza. Y esta es la versión NBI, pero quiero que la vea en la versión Nueva Traducción Viviente. Fíjese cómo dice esta versión: a medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en una profunda tristeza. Y yo de verdad quiero que tú pienses cuáles son aquellas victorias que muchas veces Dios nos ha dado, y que esas victorias en algún momento, por no saber manejarlas de una manera correcta, por no tener el enfoque correcto, las convertimos en una pérdida, las convertimos en un duelo. Aquello por lo que tú y yo nos deberíamos de gozar, de alegrar, de levantar el nombre de Dios, esa victoria se convierte en amargura, se convierte en resentimiento, se convierte en pérdida. ¿Por qué la victoria se volvió duelo en ese momento? Que es aquello que puede tornar nuestra alegría en tristeza. Y cuando yo estoy viendo aquí la escritura, yo en esta mañana quiero extraer 3 cosas. La victoria se convierte en luto en nuestras vidas, se convierte en pérdida, se convierte en tristeza. 3 cosas que quiero tocar, y esto tiene que ver con todos aquellos que acabo de mencionar hace un momento, con nosotros como padres de familia, aquellos que tenemos gente a nuestro cargo hablando laboralmente, pero también gente que tiene a cargo hablando espiritualmente. La victoria se convierte en luto, número 1, cuando el líder provoca vergüenza. Y yo sé que es duro lo que te estoy diciendo, pero te voy a demostrar a través de la palabra de Dios cómo tú y yo, como líderes, como padres de familia, líderes espirituales, podemos provocar vergüenza en aquellos que estamos dirigiendo, en aquellos que estamos, que tenemos bajo nuestro cargo. Fíjese bien, quiero que se ubique. El ejército de David había luchado contra el ejército de Absalón todo el día. Hubo muchas pérdidas, y si usted lee la historia, dice la Biblia que ese día murieron 20,000 hombres. No dice cuántos murieron del ejército de David, ni cuántos murieron de Absalón, pero dice que murieron 20,000 hombres. Y dice la Biblia que murieron más por causa del bosque. Se caían, se pegaban, no sé, que por causa de la espada. Así lo dice la Biblia. Ahora, ¿por qué digo que la victoria se convierte en luto cuando el líder provoca vergüenza? Porque la Biblia dice ahí, fíjese bien, verso 3, ese día todos regresaron
sigilosamente a la ciudad, como si estuvieran avergonzados y hubieran desertado de la batalla. Qué tremendo. Escucha, aquello que ellos querían celebrar, aquello que ellos querían festejar porque Dios les había dado una victoria a este ejército de David, dice que estaban en vergüenza. Dice que sintieron un sentimiento de deserción. Quisieron desertar, quisieron abandonar. Ese fue el sentimiento que tuvieron ellos. Y yo te voy a decir algo, y quiero que te ubiques como padre, como líder, como responsable de un servicio espiritual. ¿En qué momento nosotros hemos causado vergüenza a aquellos que estamos liderando, a aquellos que estamos dirigiendo? Dice que se sintieron avergonzados y se sintieron que querían desertar de la batalla. Ellos regresaron de una manera silenciosa, no festejando. Y yo te voy a decir algo que Dios ponía en mi corazón. Papás, ¿cuántas veces tú y yo hemos traído vergüenza a la vida de nuestros hijos? ¿Cuántas veces ellos han querido aventar la toalla porque nosotros no hemos tenido el enfoque correcto? Porque eso fue lo que pasó en la vida de David. David solamente se enfocó en que su hijo no muriera en esa batalla. Y no se enfocó en lo que estos soldados habían dado por él. ¿Me está siguiendo? Se sintieron como avergonzados. Se sintieron como desertores. En la versión Dios habla hoy, dice, avanzaban como soldados avergonzados, como si hubieran desertado de la guerra. Y escúchame bien, tal vez tú y yo tenemos un hijo que quiere desertar de la carrera, quiere desertar de seguir sirviendo a Dios, quiere desertar de algo que tiene como sueño. Y por actitudes y por enfocarnos tú y yo tal vez en el trabajo, en el diario vivir y no ponerles atención, eso trae vergüenza a ellos. Absalón lo quería matar, los soldados defienden a David y David se enfoca en Absalón. Como padres, ¿cuántas veces cuando nuestros hijos están en una batalla, en una luchas que están teniendo en su diario vivir, simplemente tú y yo llegamos con un comentario y les decimos, yo a tu edad ese problema lo resolví así, asado, no sé por qué te ahogas en un vaso de agua? ¿Cómo es posible que hayas reprobado? ¿Cómo es posible que hayas truncado? ¿Cómo es posible si es la única responsabilidad que tienes? Y yo quiero que usted piense, y yo le pido al Espíritu Santo que nos revele aquellas cosas que han traído vergüenza. Y estoy hablando solamente ahorita de la familia, de los hijos. No sé cuántos de aquí le han dicho a sus hijos o a sus hijas, ¿qué no te piensas casar? Mira ya, que papá, yo a tu edad, yo a tu edad ya tenía una casa, y yo ya a tu edad ya tenía, y tú mira, quiero que tú pienses aquellas cosas que han traído deserción al corazón del hijo y han traído vergüenza. ¿Cuáles son las acciones que yo como padre, como líder en lo laboral, como líder en lo espiritual, han causado vergüenza y deserción en aquellos que Dios ha puesto a mi cargo? Y hay una manera de saberlo. ¿Saben cómo? Pregúntales. ¡Ay! Sí.
¿Cómo está ahorita el estado, por ejemplo, anímico de tu hijo, de nuestros hijos? ¿Cómo están? Posiblemente todo marche bien. Muchas veces como padres nos enfocamos en que ellos llenen nuestras expectativas para que nosotros nos veamos bien. Y no buscamos realmente el bienestar que ellos quieren. David solamente se enfocó que su hijo no muriera. Por eso quería salir a la guerra. ¿Cuántas veces como padres, no sé cuántas bendiciones tienes en tu casa, si tienes 2, 3, 4? Porque son una bendición, ¿no? Los hijos. Son una herencia, ¿no? Si tienes más de 5 bendiciones, pues ya eso ya es pecado, pero ¿cuántas veces los hijos están pensando, es que nada más se está enfocando en Absalón, aunque no se llama Absalón, y a mí ni me pela? Eso no es para los que estamos aquí, pero bueno. Entonces yo te preguntaría el día de hoy, y me estoy enfocando como padres, ¿cuál es el estado de ánimo de nuestros hijos? ¿Hay cierta vergüenza? ¿Hay cierto sentimiento de humillación en sus corazones? ¿Hay cierto impulso en el cual ellos quieran desertar, ellos quieran abandonar esa carrera, ellos quieran dejar de servir a Dios, ellos quieran dejar de seguir? Yo sé que algunos de los que están aquí tal vez estén viviendo un tiempo donde hijos ya casados se quieren divorciar y tú dices, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo oro? ¿Cómo le hago? La Biblia dice, Colosenses 3:21, padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. ¿Cuántos saben que a veces exigimos de más y nada más traemos desánimo a nuestros hijos? ¿Cuántas veces les hablamos fuerte, duro, áspero? ¿O nada más yo? Yo a veces cuando ya pues Maraí pues ya no está en casa, ¿no? Pero Damaris, cuando le voy a decir algo, Berito me tira a las largas, ¿no? Así como diciendo, cuenta hasta 10,000 y luego ya le dices lo que le vas a decir. Pero el punto aquí es esto. Fíjate qué tremendo. Estos hombres que venían ensangrentados, estos hombres que venían tal vez sin alguna pierna, yo no sé, y los que murieron ahí, dice que llegaron silenciosamente, avergonzados y como que querían desertar. Yo te pregunto, como líder en lo laboral, tú que tienes una empresa, tú que tienes gente a tu cargo, una gerencia, una dirección, ¿cómo está el estado de ánimo de aquellos que estás dirigiendo? Tú que estás en un liderazgo espiritual, ¿sienten vergüenza? ¿Sienten desánimo? ¿O están más prendidos que nunca? ¿Cuál es el estado emocional? ¿Cuál es el estado físico? ¿Cuál es el estado que tus colaboradores que Dios ha puesto ahí a tu cargo, cómo están? ¿Cómo están? ¿Sabes algo? Cuando hablando de lo laboral, esta historia a mí me encanta. Segunda de Crónicas capítulo 2, no vamos a ir allá, pero se lo digo. Un hombre que por más de 20 años le dio madera a Salomón. Y dice la Biblia que se la traía en balsas por el mar y que llegaba a Jope y luego de ahí la traían la madera para Jerusalén. Y toda esa madera era para el templo y era para el palacio. Y no tan solamente le había surtido madera a Salomón, sino también a David cuando David vivía. Más de 20 años surtiendo madera.
¿Y sabes qué hizo este Salomón? Le regaló 10 ciudades. Yo lo compartí hace poco, no tiene mucho. 10 ciudades. Y dice que cuando las recibió este Hiram, le dice: hermano, ¿qué es esto? ¿Y sabe cómo se llaman esas ciudades? Kabul. ¿Y sabe qué significa Kabul? Y muchos se van a acordar cuando éramos niños, los que son de mi rodada. Bueno, para nada. ¿Te acuerdas cuando tu papá, a mí sí me llegaron a decir: ¡ay, eres un bueno para nada! ¿No te acuerdas? ¿Verdad que sí? A ver cuántos dan testimonio. Ya sé más bíblico, dile Kabul ahora. Y escucha, la Biblia dice que cuando este hombre recibe esas ciudades, dice: hermano, me has dado lo peor, me has dado lo que te sobra. Y yo me hacía esta pregunta: ¿en qué momento Salomón dejó de ser agradecido por lo que este hombre estaba llevándole madera? Y si usted ve los versículos, dice que todavía le regalaba oro. Y sabe algo, yo de verdad, yo digo: Señor, ayúdanos a ser buenos líderes. Como pastor, yo también digo: Señor, ayúdame a no traer vergüenza, a no traer desánimo a las ovejas. Ayúdame a impulsarlas, ayúdame a levantarlas. Hay una gran responsabilidad. Y yo te pregunto en esta mañana, seas padre, seas líder, mi liderazgo está siendo de inspiración a otros a tener victorias, o mi liderazgo está trayendo solamente desgaste, está trayendo humillación, está trayendo un sentimiento de vergüenza. Y yo sé que es duro lo que te estoy diciendo, pero es la verdad. Ahora, cuando yo veo a David aquí en este libro, en este capítulo 19, veo a un David ya maduro, veo a un David. ¿Por qué? Porque ayer Israel los compartía, Primera de Crónicas 21, ¿no? Cuando David es incitado por Satanás y levanta un censo. Y dice que el mismo Joab le dijo: Señor, ¿para qué levantas un censo si todos son tuyos? Y dice que fue abominable delante de su general y delante de Dios. Y dice: pudo más la orden del rey. Pero aquí vemos a un David que ya ha cambiado, porque sus generales le dicen: no, tú no vayas a la guerra, tú quédate. Y dice que David dijo: está bien, me quedo. ¿Y sabe algo? Los años no pasan en balde. Hay ocasiones pero el tiempo nos va aflojando. Ya como que somos más dóciles, ¿verdad? Verso 5. Entonces Joab, fíjense, cuando se entera de esta noticia de que el rey está en luto, que está llorando, Joab va y lo confronta y dice: entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo: hoy, fíjate, le dice 5 cosas que ha salvado. Hemos salvado tu vida, hemos salvado la vida de tus hijos, hemos salvado la vida de tus hijas, de tus esposas, de tus concubinas. Sin embargo, el actuar de esa forma nos hace que nos sintamos avergonzados nosotros mismos. ¿Cómo se siente aquellos que están bajo nuestra autoridad? Llámese hijos, colaboradores. Y yo le pido al Señor que en verdad nos pueda redarguir si hemos hecho sentir vergüenza a aquellos que deberíamos de estar cuidando, o deberíamos de estar agradeciéndoles. Es fuerte lo que te estoy diciendo. ¿Cuándo hacemos que la gente sienta vergüenza en su propia vida? ¿Sabes qué? David dejó de ver el riesgo que estos hombres estaban haciendo en la guerra. Dejó de ver el esfuerzo. Se enfocó solamente en su hijo. David no valoró que su familia había sido protegida. Escucha este pensamiento. La vergüenza
se produce cuando la realidad que yo puedo vivir no coincide con el ideal que tenemos de ella. Repito, la vergüenza se produce cuando la realidad que estoy viviendo no coincide, no compagina, no es congruente con el ideal que tenemos de ella. O sea, David, en ese momento, sus soldados pensaron: el rey va a estar feliz con nosotros, el rey nos va a hacer una comida, el rey va a estar celebrando. Pero cuando llegaron y le dijeron: el rey está triste, entraron silenciosamente, entraron contrariamente a lo que debían haber sentido. Y sabes algo, pensando en aquellos hombres de la Biblia que sintieron vergüenza, yo me acordaba de Mefiboset. De hecho, Mefiboset significa el que vence la vergüenza. Pero sabes algo, por ejemplo, Mefiboset, para que puedas entender este pensamiento, Mefiboset, él tenía el ideal, él tenía la idea de que iba a ser el siguiente heredero del trono, era el nieto del rey. Pero en un día se queda lisiado, se queda sin padre, se queda sin reino, se queda sin abuelo. Y dice que se fue a un lugar, a Lodebar. ¿Cuáles son las cosas que han causado vergüenza? ¿Cuál es la realidad que está viviendo aquellas personas que están bajo nuestra autoridad? Tenemos una gran responsabilidad. Y esta conducta que tuvo David, lo único que trajo fue desánimo, fue humillación a sus soldados. Y vuelvo a repetir, yo le pido al Señor que en esta mañana de verdad que nos pueda revelar aquellas actitudes que hemos tenido como líderes que han causado vergüenza a nuestros hijos, a nuestros colaboradores, aquellas personas que están trabajando espiritualmente en la iglesia. Y que sea Dios quien nos hable y que podamos pedir perdón. Amén. Segunda cosa, la victoria se convierte en duelo cuando no entiendo, y aquí viene la otra parte. Primero estamos hablando de aquellos que están bajo nuestra autoridad, pero ahora quiero que nos vayamos a la parte del líder. Cuando no entiendo el dolor del líder. La Biblia dice ahí en 2 Samuel 18:33, al oír la noticia, el rey rompió a llorar y subió al cuarto que estaba encima de la puerta y se lamentaba diciendo: ay, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, hijo mío, Absalón, hijo mío. Y dice la escritura que el rey se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando, y otra vez: Absalón, hijo mío. Ahora yo le voy a hablar ahora a la parte de los hijos. Le voy a hablar la parte de aquellos que están bajo autoridad de alguien. Tú que trabajas en una empresa, ¿cuándo fue la última vez que le diste gracias a tu jefe por lo que ha hecho en tu vida, por el trabajo que tienes? Los que son hijos, ¿cuándo fue la última vez que le diste gracias a mamá, a papá por el esfuerzo que están haciendo, por su trabajo? O sea, miren, no podemos quitar a un lado el dolor que sentía David. No podemos, o sea, era humano. Pero aquí viene la parte de estar bajo autoridad, de ser agradecidos con aquellos que nos han brindado su apoyo, aquellos que han confiado en nosotros, aquellos que tal vez hasta nos han dado autoridad. Yo recordaba, escucha, ¿tú te acuerdas de la parábola de los talentos, Mateo 25? ¿Tú te acuerdas por qué ese hombre que recibió un talento no lo produjo, no lo puso a negociar? Dice la Biblia, dice: porque tuve miedo
de que sabía de que eras hombre duro, tener una mala imagen. ¿Cuál es la imagen que tienes de tu líder, del gerente, del director? Hijos, ¿cuál es la imagen que tienes de tus padres? Dice la escritura aquí, 2 Samuel 18:3, pero los hombres, fíjense lo que yo les decía hace un momento, cuando los hombres le dicen, tú tienes que quedarte, dice, pero los hombres le dijeron a David, no debes de ir, si tenemos que salir de retirada y huir, sobre quien van a ir va a ser sobre de ti, y usted vale 10,000 de nosotros, es mejor que se quede en la ciudad y mejor nos envíe ayuda si la necesitamos. O sea, aquí el ejército le está diciendo a David, su vida es valiosa. Usted puede traer refuerzos mejor si los necesitamos. Y obviamente ellos entendían que la posición de David era muy complicada porque era su hijo. Pero ya cuando vemos que Joab, el principal de los generales, mata a Absalón, le mete 3 dardos. Y dice la Biblia, sí, si ustedes piensan que es mejor que yo me quede, yo me quedo. O sea, David estaba recibiendo el consejo. Y de verdad yo le pido a Dios que seamos accesibles al consejo de aquellos que estamos gobernando, de aquellos que estamos dirigiendo, que oigamos. Siempre vamos a tener puntos ciegos, siempre vamos a tener esos sesgos cognitivos que no vemos y que todo el mundo ve. ¿Pueden decir amén? ¿Eres una persona enseñable? ¿Eres una persona que te pueden decir, que te pueden corregir? Amén. Y aquí voy a esta parte, escúcheme bien, a esta parte espiritual. El punto número 2, cuando no entiendo el dolor del líder. Y voy a poner el ejemplo en la iglesia. ¿Cuántas veces llega un hijo pródigo a la congregación? Y a veces, en que los demás tengan la misma empatía con los pastores, si supiera el pastor cómo es posible y que lo reciba, si le hizo a fulanito, si le hizo a este, si digan, son los de la segunda reunión, Yo le pido, y esto lo tocamos en la velada de oración, los que no vinieron, pero se los digo, yo le pido que apoye las decisiones cada vez que tomamos. Yo de verdad a veces digo, Señor, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago acá? ¿Qué hacemos? ¿Paramos? ¿Seguimos? Esto, aquello. Y a mí me encanta cuando, hablando del hijo pródigo, el papá, ¿qué hizo? Salió corriendo, lo abrazó, lo besó, no lo dejó ni hablar. ¿Y qué sucedió? El mejor carnero, tráiganme el vestido más, el último, el anillo mejor. ¿Qué hizo el hermano? Para mí estaba más perdido el que estaba en casa que el que se había ido. Dile a tu vecino, no te enojes con el pastor. Tal vez no le digas nada, pero por dentro estás diciendo, yo no entro a la fiesta. Usted celébrele. Usted celébrele.
Y a veces no entendemos el dolor del líder. Tú que trabajas en lo secular, ¿cuándo fue la última vez que te acercaste con tu jefe y le dijiste, ¿en qué te puedo apoyar? Tengo mucho trabajo, pero a ver, ¿qué puedo hacer por ti? Y escuche, cada uno tenemos una responsabilidad, ¿no? Cada uno. Así que cada vez que llegue un hijo pródigo, cada vez que veas ahí en tu trabajo, ya volvieron a contratar a fulano, híjole, dale gracias a Dios, que no te dé envidia. Es que ya le dieron el puesto que yo estaba aspirando a. ¿Por qué no me lo dieron a mí? Ponte a orar. ¿Qué tal? Dios te está preparando, te está puliendo ahí. Tercera cosa, que la victoria se convierte en duelo. Número 3, cuando asesino aquello que me han pedido que cuide. David había pedido a sus generales, quiero que me lo cuiden, quiero que no le hagan nada, quiero que lo traten con respeto. Fíjese lo que dice en el verso 5. Entonces el rey les dio esta orden a Joab y a Abisai y a Itaí. Por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón y dice que todas las tropas que escucharon que el rey daba la orden a sus comandantes. ¿Quiénes escucharon? Todos. ¿Qué escucharon? No lo toquen, no le hagan daño. ¿Cuáles son las cosas que Dios ha puesto en tus manos para cuidar y que lejos de cuidar las estás matando, las estás destruyendo? David les estaba diciendo, por consideración a mí, no lo hagan por él, háganlo por mí. Te lo voy a decir como pastor. Habla bien de la iglesia. No lo hagas por mí, hazlo por Dios. Escucha, no hables mal de tu líder, de tu jefe de trabajo. No lo hagas por él, hazlo por la empresa que te está dando de comer. ¿Sí? Y la Biblia dice que cuando Absalón estaba colgado ahí, llegó Joab y le dijo a uno de sus soldados, ¿por qué no lo has matado? Véalo después. Y dice la escritura, ¿cómo le responde este hombre? Dice, verso 12, no mataría al hijo del rey ni por 1000 piezas de plata, le respondió el hombre a Joab. Dice, todos escuchamos lo que el rey dijo a usted, le está diciendo Joab, a Abisai y a Itaí, por consideración a mí, por favor perdonen la vida del joven Absalón. ¿Y qué hizo Joab? Lo mató. Y fíjese todavía, se arma de valor este hombre y le dice, si yo hubiera traicionado, verso 13, si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, de seguro el rey descubriría quién lo hizo. Y le dice, usted hubiera ido de chismoso. Vea lo que dice. Usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. Así que yo no lo voy a matar. Usted quiere matarlo, mátelo. Está fuerte esto, yo sé que está fuerte, pero es Biblia, familia. Es Biblia. Preguntemos en esta mañana al Señor, ayúdame por favor. Preguntemos en esta mañana, ¿qué es aquello que Dios está pidiendo que cuidemos, pero que estamos asesinando? ¿Está recibiendo?
Ayer platicaba con, no voy a decir el nombre, con alguien que es aquí actuario, ¿no? Y me decía, me compartía, pastor, es que tengo un montón de broncas en la chamba, porque yo soy el que tengo que ver si esa persona que va a adquirir una motocicleta es digna de confianza para que la pague. Y yo muchas veces le ando rechazando y le ando rechazando porque veo que no, que eso le va a causar una pérdida a la empresa, y para eso me han contratado. Pero vienen los gerentes, vienen los vendedores y fírmale, pues, por la comisión. Y dice, yo no ando firmando, y les digo, no les puedo dar ese crédito a esa persona, porque vean su historial crediticio. Le falló a tal persona, le falló a tal empresa. Yo no puedo, o sea, eso le va a traer pérdidas a la empresa, y la empresa me ha contratado a mí para cuidar. Alguna vez también hablé con Lalo, ¿no? Y gente que le tira a la empresa con todo. Oye, estás comiendo de ahí. Dile a tu vecino, no seas grillo. ¿Cuántos están aquí? Entonces hablamos de 3 cosas que producen de victoria a duelo. Número 1, cuando el líder provoca o trae vergüenza. Número 2, cuando no entiendo el dolor del líder. Y 3, cuando aquello que me han puesto a cuidar lo destruyo, lo mato. Ahora, présteme mucha atención. Ya estoy terminando, porque quiero orar. Yo pensando en este pasaje, yo decía, ¿cuál fue la raíz de todo esto? ¿Cuál fue la raíz? ¿Por qué todo esto se suscitó? ¿Esto se pudo haber evitado? Sí. ¿Esta tragedia pudo no haber pasado? Sí. ¿Cuál fue la raíz? Y yo encuentro dos razones, 2 causas. La primera, el pecado de David. David, por causa de haber adulterado, por causa de haber cometido homicidio, vino maldición sobre él. Fíjese las palabras que le dice Natán cuando lo va a amonestar. Usted lo conoce, este pasaje. Dice, yo haré que el mal que mereces surja de tu propia familia. ¿Lo está viendo? Pero yo me metí un poquito más. Escuche, en el original dice las siguientes palabras. Fíjense bien. Yo haré que la rebelión venga de tu misma casa. Qué fuertes palabras. No que el desastre, no que el mal, la rebelión. Y usted conoce, Absalón se levantó en contra de su padre. Adonías se levantó también en contra de su padre. Entonces, la primer causa, mi pecado, trajo vergüenza a aquellos que me defendían. Trajo humillación. Y yo no sé, de verdad, que Dios nos ayude a mirar la condición de nuestro corazón, que si estamos viviendo en un pecado, Dios nos dé revelación. Tal vez el pecado del orgullo, de la vanagloria, de la altivez, el pecado de vivir dobles vidas. Yo no lo sé, iglesia. Y podamos arrepentirnos. La segunda raíz
del problema fue el fracaso que David tuvo como padre. El fracaso en la paternidad de David. Ninguno de sus hijos terminó bien. Ninguno. Todos conocemos la historia de Amnón, cuando le pide al rey que vaya a su hermana Tamar. Dice que Tamar llevó una túnica de princesa hermosa porque quería que le llevara alimento, pero en realidad quería violarla. ¿Se acuerda? ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hizo? Dice la Biblia, 2 Samuel 13:21, el rey, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció y se enojó. A ver, yo no sé, aquellos que tienen hijos e hijas en casa, ¿qué harías si uno de tus hijos viola a una de tus hijas? No hizo nada. Escuche, y el verso siguiente, y aquí viene algo tremendo. Dice que Absalón no dijo nada ni para bien ni para mal en cuanto a Amnón, pero tampoco en cuanto a su padre. Absalón, por 2 años, esa semilla de injusticia fue creciendo en el corazón, que al final del día ese silencio provocó una rebelión. Y yo no sé qué sea más peligroso, que nuestros hijos se callen ante una injusticia o que no lo digan. Dice que no dijo ni para bien ni para mal. Otro de los hijos de David. Este versículo es impresionante. Adonías, que también se rebeló y quiso tomar el trono al final de los días de David. Quiero que lo vea. Dice ahí, Primera de Reyes 1:6. Ahora bien, su padre, el rey David, está hablando de Adonías. Quiero que lo vea conmigo. Dice que jamás, digan jamás, jamás lo disciplinó, ni siquiera le preguntaba ¿por qué haces esto o aquello? En otra versión dice, nunca le contradijo, nunca lo reprendió. Híjole, aquí espero que no cause problemas colaterales lo que voy a decir. Mamás, no sean estorbo a la disciplina del hijo. Se lo decía ayer a un varón esto. Cuando tu mamá, y perdónenme la expresión, pero andas de alcahueta y le das el permiso que el papá ya negó, lo único que estás haciendo, ¿sabes qué estás haciendo? No, escúchame bien, esto es algo espiritual. Cuando el padre y la madre no están fusionados en el mismo sentir, si papá dijo que no, mamá tiene que decir no. Si mamá dice que no, papá, o sea, tienen que estar. Pero cuando están divididos, no tan solamente el hijo sabe con quién pedir el permiso, pero escúchame, va más allá. Tú estás sembrando en tu hijo o en tu hija una semilla de rebeldía, que esa a la larga va a dar un fruto. Yo sé que son tus chiquitos, yo sé que son tus chiquitas. Mujeres, yo sé que a veces nos pasamos y nuestra manera de decir las cosas no es la más correcta, pero yo sí te voy a decir bíblicamente,
tenemos mayor discernimiento los hombres. La Biblia dice en Corintios que la mujer fue la que fue engañada. Ahora yo estoy hablando de un hombre que teme a Dios, obviamente, porque también hay papás que déjala que se divierta y déjalo que, o sea, pero qué impresionante. Nunca lo corrigió. Oye, hijo, ¿qué? Ay, está bien. Qué triste. Nunca rindió cuentas. No es el problema en ese momento, lo que va a venir. Lo que va a venir en ese hijo. No sé cuál es la parte del mensaje que Dios está hablando a tu corazón, pero a mí el Señor me habló. Y ¿sabes algo? Hemos causado tristeza en el corazón de Dios porque esas victorias que debían haberse mantenido como victorias, por nuestra negligencia, despotismo, por nuestra falta de carácter, las convertimos en duelo. Y yo no sé, tal vez ahorita, terminando la reunión, Dios te ponga pedirle perdón a alguno de tus hijos. El día de mañana, cuando estés laborando, que vayas con el jefe y agradecerle. Tal vez el fin de semana tuviste una bronca con tu jefe y le hablaste mal y ya no le contestaste y esto, y tuvo que sacar la chamba solo. Yo no lo sé cuál sea el escenario que tú viviste, pero hay una parte que tenemos que hacer en lo práctico. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas? Dios, revélame a aquellos que les he causado vergüenza y que pueda pedirles perdón y que pueda humillarme. Dios, revélame si no he tenido el mismo sentir que el líder, llámese de empresa, llámese el pastor, que pueda abrazar la visión, que pueda hacer lo que Él está diciendo. No lo entiendo, pero lo voy a hacer. Dios, revélame que en lugar de matar a aquello que me han dicho que cuide, lo siga protegiendo. Esa es la aplicación. Yo quiero orar. Quiero que cierres tus ojos ahí. Creo y espero poder haber transmitido el mensaje que Dios puso en mi corazón. Yo quiero orar. Yo quiero orar. No convirtamos las victorias en tristeza. Señor, en esta mañana yo quiero poner la vida de cada uno de los que estamos aquí. No sé si sea posible bajar a los hijos. Usted cerrado los ojos, por favor, cierre sus ojitos. Dios está aquí. Yo quiero que estemos como familia. Y escúchame bien, papá. Tal vez ahorita el Señor te redarguya o me redarguya a mí y que yo tenga que pedir perdón a mis hijas. O tal vez tú tienes que pedirle perdón a tu líder espiritual. No lo sé. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Deja que Dios ministre tu corazón, por favor.